Muy buenas y bienvenido a este vídeo donde vamos a continuar nuestra serie de vídeos de curso para profes de yoga, donde te quiero dar tips, pautas y al final herramientas que te puedan permitir mejorar tu desempeño como profe de yoga, o si tienes pensado hacerlo, pues ir captando algún conocimiento, alguna habilidad que te pueda servir. Así que hoy vamos a hablar de algo clave a la hora de enseñar asana, a la hora de enseñar la práctica física de yoga. Y es que hay errores muy habituales, muy comunes, muy extendidos en la mayoría de profes de yoga que se suelen dar, que se suelen repetir. Son 4, vamos a trabajar con ellos y vamos a plantear soluciones concretas que nos pueden venir muy bien. ¿Por qué? Pues porque es este tipo de situaciones las que marcan la diferencia como profe de yoga y la que hacen que de verdad puedas tener un desempeño lo mejor posible y cumplir con la función, que al fin y al cabo, si eres profe, lo que deberías buscar conseguir es enseñar algo y que los alumnos lo aprendan, y eso tiene que estar coordinado. Hay cuestiones que no lo permiten tan bien. Por un lado, cuando se está enseñando posturas, el primer gran fallo, ¿vale?, es hacer la clase, ¿vale? Hacer la clase, con esto me refiero literalmente a practicar la clase. Estamos hablando de clases de postura, clases de asana, pues ir haciendo las posturas mientras estás enseñando. Obviamente no es lo mismo marcar la postura, hacer un ejemplo mientras estás explicando y los alumnos te miran, que ir haciendo la clase mientras los alumnos también están haciendo la clase. Y aunque todo tiene su contexto y su entorno y su espacio, el hecho de poder explicar con tu cuerpo alguna cosa puede tener obviamente en muchas situaciones mucho sentido. Cuando estás enseñando, estás guiando, estás dando instrucciones, incluso ajustes, o lo que estás comunicándote con tus alumnos en clase, si a la vez estás haciendo la clase, pues esto es un fallo de los grandes. ¿Por qué? Pues porque realmente te limita en muchos sentidos. Estás atento a tu práctica, pero no terminas de estar atento a tu práctica, pero mientras estés haciendo algunas posturas no vas a ver bien al grupo, estás en tu esterilla y no estás del todo lo que podrías atento a los cuerpos de tus alumnos, se te dificulta mucho más poder adaptar la clase. Hay muchas cuestiones que obviamente no vas a poder hacer y encima acabas cansado, ¿vale? O sea, estar haciendo una clase y otra clase y repitiéndola pues realmente no es práctico a nivel pedagógico, tiene poco sentido y no es práctico a nivel puramente organizativo. Si te organizas durante una semana 20 clases, vas a haber hecho 20 prácticas, aunque sean a medias, realmente es algo que no va a ser muy bueno para el ánimo ni para el desempeño. Y muchas veces incluso muchos profes se ponen la excusa de y es que ya practico en clase para dejar incluso de practicar, ¿vale? Y esto es una excusa, ¿vale? Luego, vamos a ponerlo como falta de preparación. Cuando no hay una buena preparación, no me refiero únicamente a improvisar, que por supuesto esto ocurre, ¿vale? Cuando estás yendo a guiar una clase de posturas y no sabes qué vas a trabajar ese día con tus alumnos y lo improvisas, realmente es muy fácil que se den muchas situaciones que no tengas prevista, porque es que estás improvisando y que quizá en conjunto no funcionen como en tu cabeza tenías pensado que funcionarían. Y esto es un problema, obviamente. Creo que improvisar las clases es poco profesional en todos los sentidos. Pero no hablemos simplemente de improvisación. Entiendo que hasta aquí llegamos, estamos de acuerdo en que no es algo muy profesional y que, oye, la clase la tenemos preparada, la tenemos escrita de antes, pero falta preparación. ¿Falta preparación qué significa? Pues significan varias cosas. La primera de todas es que si tú no has preparado lo bastante bien una clase, no la entiendes bien, ¿vale? Entonces, pues este elemento que es absolutamente fundamental en una clase de postura, que es adaptar la adaptación a los distintos cuerpos, situaciones de tus alumnos que tengas en esa clase, no van a estar
bien preparados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque escribir una clase no significa, no es lo mismo que prepararla. Luego veremos algunos aspectos y desarrollaremos esto con detalle, pero para que lo tengas en cuenta, si una clase no tiene, o sea, una clase que te hayas preparado, una secuencia que te hayas podido preparar, no tiene pensado cómo hacer regresiones, cómo hacer progresiones, cómo adaptar distintas situaciones, qué alumnos sabes que van a participar en esta clase, o al menos qué tipo de alumnos vas a tener, porque deberías saber con quién vas a trabajar. Entonces, si esto no se le ha dedicado suficiente tiempo, las adaptaciones van a ser torpes, van a ser improvisadas, van a ser algo que muchas veces pues simplemente faltará. ¿Okay? Y esto pasa un montón. Entenderemos que quizá improvisar la clase no pasa tanto, o que pasa mucho, pero el hecho de prepararse las adaptaciones, tener claro qué situaciones o qué puede ocurrir respecto a lo que tú ya has escrito, eso pasa en la mayoría de ocasiones, ¿vale? La gente suele escribir su clase, su secuencia, pero cuando se encuentra con una situación en clase, pues no tenía preparado, no tiene muy claro qué hacer y, oye, a no ser que tengas muchas tablas al respecto, en tal caso igual ni siquiera estarías viendo este vídeo, pero en caso de que tengas muchísimas tablas al respecto, pues bien, pero realmente eso es que sí que te lo has preparado, porque ya sabes perfectamente lo que harías en esos casos, pero realmente aquí es un punto importante. A la mayoría de profesores le falta tiempo de preparación para bueno, llevar organizado y pensado esas clases. Y muchas veces tiene que ver con el exceso de variedad. Muchas veces un mismo profe prepara 2, 3, 4, 5 clases distintas para una semana. Tienes, pongamos el mismo ejemplo, 20 o 25 clases en esta semana, tienes muchas clases. Y has preparado para distintos grupos y para distintos días de esos grupos, pues distintas secuencias. Al final es obviamente más trabajoso y más complicado tener una buena preparación sobre tantas secuencias. En ese caso, si no tienes la capacidad o el tiempo siquiera para poder preparar esto, igual deberías plantearte reducir la variedad para poder ofrecer una mayor calidad. Esto es un punto también absolutamente fundamental, ¿vale? Y luego hay, bueno, hay un último punto que creo que sí que es importante. Voy a ponerlo 1, 2, 3, vamos a ponerlo un cuarto, que es demasiado foco, vamos a ponerlo así, en ajustes. Lo pongo entre comillas, ¿por qué? Pues porque cuando hablamos de ajustes en la práctica física, la mayoría de ajustes que se hacen son ajustes físicos. Los ajustes de tirar de alguien, empujar a alguien, colocar a alguien en la posición, bueno, 1000 maneras de ajustar. He hablado de ajustes largo y tendido, tengo varios directos en este mismo canal donde hablo durante horas de ajustes, así que puedes verlo por ahí. Pero, en resumen, que los ajustes lleven demasiada atención significa que todo el resto de elementos no han tenido la atención suficiente. Los ajustes son ayudas, y son ayudas para una vez que se ejecuta una postura o se ejecuta un ejercicio, poder bueno, corregir errores de ejecución, de comprensión, de lo que fuese. Pero cuando esto no se está teniendo en cuenta desde la base, o sea, no se está cuidando que se entiendan bien las indicaciones, que la secuencia tenga sentido y sea coherente, que haya un... ¿cómo decirlo? Que haya una progresividad clara, que haya, bueno, elementos que permitan que se desarrolle de forma fluida y de forma más natural y mejor entendida esa comunicación durante la clase. Si estos elementos no se cuidan, los ajustes van a ser demasiado necesarios, o vas a prestar quizá demasiada atención en los ajustes simplemente porque es una manera que tienes de prestar atención o mostrar atención, de alguna forma, a tus alumnos. Y esto se dice en multitud de formaciones. He hecho muchas y en la mayoría me lo han dicho. O sea, en la mayoría la frase de a los alumnos les gustan los ajustes, así que ajustalos, a la gente le gusta que la toquen, así que ajustales. Este tipo de cosas las he escuchado en la mayoría muy alta de las formaciones que yo he hecho pagando de profesorados de yoga típicas, ¿vale? Así que sé perfectamente de lo que hablo, lo he visto en la mayoría de profesores que conozco y es una realidad, ¿vale? Así que si es por esto o es también o porque falta atención en los demás aspectos de una buena clase, el hecho de prestar demasiado foco, demasiada atención en estos ajustes es un problema. ¿Por qué? Pues porque no debería
haber demasiado foco en los ajustes, debería haber poco foco en los ajustes, debería haber mucho foco en todo lo demás, aunque los ajustes obviamente son importantes, pero en su justa medida, ¿ok? Así que bueno, estos son puntos que son importantes. El último punto, el cuarto, es que te suscribas, ¿vale?, al canal, porque la mayoría que veis los vídeos no estáis suscritos y eso es pues una pena, ¿vale? Estamos haciendo ya varios vídeos de esta secuencia, de esta serie, perdón, de vídeos de curso para profesores de yoga y yo creo que puedes sacarle bastante partido. Así que si estás suscrito, el resto de vídeos te lo va a notificar, ¿vale? Por aquí abajo supongo tendrás el botoncito, suscríbete y continuamos. Vamos al siguiente punto. Ok, principal elemento para poder realmente centrarnos en hacer menos la clase y adaptar más es la práctica, ¿vale? Vamos a ponerlo así, hacer menos y adaptar. Esto es algo que deberíamos perseguir al máximo. Incluso cuando te veas en la situación, porque te falten herramientas, no sepas muy bien cómo salir de esa situación y demás, aunque te veas en esa situación en la que sí que tengas que hacer alguna cosa, mostrar algún ejercicio con el cuerpo, poner algún ejemplo con tu propia práctica en tu esterilla, ¿vale? Aunque te vayas viendo en situaciones que digas, aquí lo estoy haciendo, pero no se me ocurre cómo hacerlo de otra forma, por lo menos todo lo que sepas deberías intentar de hacer menos y deberías buscar, no algo inmediato quizá, porque estas son habilidades pedagógicas y experiencia al fin y al cabo, pero sí buscar en el futuro un momento en el que prácticamente o de forma total puedas guiar una clase con indicaciones verbales, ¿vale? Con ajustes, sobre todo verbales y mudos, con ajustes, con esas indicaciones, con todos los demás elementos, pero principalmente con una comunicación verbal, no haciendo en tu esterilla las posturas. Hay muchas maneras de poder trabajar con esto, ¿vale? Por un lado, vamos a ponerlo en azul, por ejemplo. Con una comunicación clara. ¿Qué significa una comunicación clara? Significa que te hagas entender, sin más. Significa de que si estás explicando las cosas en sánscrito y la mitad de la clase no lo entiende bien, pues que quizá tengas que o explicar eso, tomarte un tiempo para que la gente entienda el vocabulario que vas a utilizar, porque tu forma de hacer las cosas son así, o simplemente comunicarte en un idioma que la gente entienda. Que si estás utilizando un lenguaje abstracto, en vez de un lenguaje que sea riguroso, pues que te alejes de ese lenguaje abstracto y uses el lenguaje riguroso. Y si tiene que ser técnico, que sea técnico, pero si puede no ser técnico, pues mejor. Quiero decir que comunicaciones como crea espacios o enraízate al suelo, si es algo tan interpretable, porque es algo interpretable, es abstracto, y es interpretable, no hay un consenso en el que haya una forma de llamar a las cosas y sea enraizarte, porque puedes preguntar a 4 profesores distintos qué significa exactamente enraizarte y te dirán 2, 3 o 4 cosas distintas, ¿vale? Así que si estás utilizando conceptos que se puedan definir de muchas maneras, entonces tú no sabes si tu alumno está entendiendo lo que tú estás queriendo decir, porque en una palabra que tiene muchos significados, ¿cómo te aseguras de esto? Por eso tienes que acercarte a un lenguaje más riguroso, ¿vale? Vamos a ponerlo así, entendible, riguroso. Y riguroso significa que si tienes que hablar de una rotación interna de hombro, ¿vale? Digas rotación interna de hombro, sin más. Porque a lo mejor llevar el brazo hacia adentro, pues cada uno entiende una cosa y tampoco es algo lo bastante riguroso como para poder comunicarnos bien. Si tienes que decir algo como llevo el hombro en rotación interna, a lo mejor te puedes ahorrar también el tecnicismo. Si tiendes a esa pedantería técnica de haz una rotación interna de manera que tu húmero se acerque a la línea media del cuerpo,
oye, está genial, es riguroso, es correcto, es técnico, pero estás metiendo una de florituras que tus alumnos han dejado de escuchar a la mitad de la segunda palabra. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque se le hace bola, porque tienen que estar pensando demasiado, porque no te entienden. No entienden si te han entendido bien o si les falta cosas por entender. O sea, esto es problemático, así que tienes que tener cuidado con eso, ni pasarte de técnico, ni irte al otro punto y ser algo completamente etéreo y abstracto, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eres profesor, quieres enseñar, quieres que los alumnos aprendan, y para que los alumnos aprendan tienes que asegurarte de poner todas las herramientas que puedas para que eso ocurra, que sea lo más claro posible, ¿vale? Esta comunicación clara es absolutamente fundamental. Tiene que ser entendible, tiene que ser riguroso. Por otro lado, cuando estamos trabajando, vamos a ponerlo como otro punto. A ver, tengo aquí apuntes que no me quiero dejar nada, porque luego siempre me pasa esto, tengo apuntes y no los miro, y hay cosas que me gustaría haber dicho y no las digo, porque se me pasan, ¿vale? Así que, a ver, aquí. ¿Cómo hacer menos y poder adaptar más? Tener una comunicación clara te va a permitir hacer menos. Y vamos a ponerlo así. Oh, perdón. Creo que esto, aquí puede estar la clave, ¿no? Hacer menos con una comunicación clara, te vas a ahorrar mucho el esfuerzo de hacerte entender y de tener que mostrarlo con el cuerpo, porque realmente sabes que no se está entendiendo bien y tus alumnos tampoco te están siguiendo el ritmo, bueno, por lo que sea. Y para poder adaptar más, a poder dedicar tiempo a adaptar la práctica, que es lo interesante, tú eres un profe, tienes un grupo o tienes una persona, pero pongamos que estamos hablando de un grupo, una persona es más fácil, y quieres que esa práctica se adapte a ellos lo máximo posible, aunque sea un grupo. Obviamente no vas a hacerle una consultoría personalizada y dejar a los demás sin atender, pero quieres atender a todos lo mejor posible. Por tanto, adaptar la práctica a sus situaciones debería ser algo que esté presente. Y deberíamos buscar poder hacer adaptaciones ágiles. Ágiles significa que sean rápidas, que sean sencillas, que sean fáciles para ti de hacer, me refiero. Sencillas de entender para el practicante y fáciles de hacer para ti, de modo que van a ser rápidas, ¿vale? Una adaptación en este sentido va a permitirte varias cosas. Por un lado, oye, para esto tienes que tener un conocimiento, obviamente. No puedes adaptar la práctica de posturas de alguien sin conocer cómo funciona el cuerpo, ni entender qué tienes que adaptar o qué se puede mejorar o si hay algo a mejorar. Si no sabes todo esto, pues lo primero que tienes que hacer es formarte en anatomía y biomecánica aplicadas al yoga. Cuando entiendas cómo funciona el cuerpo y cómo funciona el movimiento, pues entonces te pones a dar clases de esto, porque si no, no tiene ningún sentido que lo hagas. Pero teniendo en cuenta que ya tengas una base, si no la tienes, pues escríbeme, déjame un mensaje, un comentario, lo que sea, y fórmate con nosotros, ¿vale? Tenemos varios niveles, 1, 2, 3, para que te puedas formar en biomecánica. Dicho esto, una vez que ya tienes esa base y sepas qué tienes que hacer, pues simplemente busca la forma de centrarte en lo importante, ¿vale? Esto se traduce en centrarte en lo importante y dejar de lado lo que no es importante. Si yo veo que hay algo que no es vital y súper imprescindible de corregir, de adaptar, de tener en cuenta en un practicante, entonces paso al siguiente, hasta que vea una persona en la que sí que es fundamental, porque si no se va a hacer daño, porque si no se va a caer al suelo, o porque si no, no tienes ningún sentido la postura. Cuando encuentre ese punto, empiezo por ahí. Si veo que todo el mundo está en la situación en la que nadie se está haciendo daño, pero se pueden mejorar cosas, pues, oye, de las 3 cosas que veo mejorar en la ejecución de esta postura en esta persona, ¿en cuál me voy a enfocar? Pues en la que más implicación tenga lo que queremos conseguir con esa postura. Si yo quiero hacer un estiramiento de todo el costado cuando estoy haciendo Trikonasana, por ejemplo, pues entonces voy a centrarme en eso. Y a lo mejor el brazo que está arriba me da igual.
A lo mejor el brazo que está arriba no me importa tanto. A lo mejor lo que me importa es poder estirar bien ahí, y lo que está pasando es que estoy inclinado aquí y oye, el brazo de arriba, pues si lo bajo voy a seguir sin poder trabajar el objetivo que tengo. Por tanto, es importante esto, importante poder encontrar qué es importante y centrarnos en eso. Eso va a hacer que simplificamos mucho el proceso, o sea sencillo de entender para la persona, no tiene que estar atenta a 3 cosas distintas, tiene que estar atenta a una que es la importante, que sea muy fácil para ti, oye, pues porque lo que sea más inmediato te centras en eso y lo demás se puede dejar. ¿Por qué? Pues porque para eso no se hace una sola clase, sino que se va trabajando con el tiempo y se va aprendiendo cada vez lo que se puede aprender, no todo a la vez, eso no funciona así, y va a ser mucho más rápido. Esto va a permitirte no interrumpir el ritmo de la clase, va a permitirte poder adaptar y trabajar con tus alumnos y no solamente estar ahí como un instructor de Zumba, que no tengo nada en contra, ¿vale? Pero realmente pues entiendo que un monitor de una actividad dirigida en la que simplemente vamos a movernos bien, pero cuando estás trabajando con personas haciendo posturas de yoga enrevesadas, en las que además es yoga, estamos intentando que haya una conciencia corporal, una atención, una concentración, una coordinación con la respiración, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, tiene mucho más sentido que no simplemente se te vea físicamente, tienes que estar ahí para explicar sensaciones, para dar pequeños detalles, para dar tips, para hacer que se entiendan cositas en tu cuerpo. Todo eso no lo haces desde tu esterilla, haciendo que te vean cómo haces una postura. Es que eso es lo mismo que ver un vídeo en internet, y por eso, bueno, una clase grabada tiene mucha carencia, a no ser que esté muy bien guiada, muy bien explicada, pero no suele ser el caso, ¿vale? La gracia de que puedas estar en el momento con tus alumnos es precisamente esto, que puedes adaptar, y cuando no estás en el momento con tus alumnos puedes hacer una adaptación general, puedes dar opciones previendo lo que pueda pasar, pero no estás adaptando a las personas. Y aquí puedes hacerlo, ¿vale? Y esto es algo que deberíamos buscar. ¿Por qué? Pues porque hacer ya lo haces tú en tu práctica. No es importante que hagas una clase durante tu enseñanza, ¿vale? Lo que tienes que hacer es adaptar. Durante la enseñanza lo más importante que puedes hacer es adaptar. Así es como se aprende más rápido, se entienden mejor las cosas, se desarrollan más todos los elementos en global de la práctica. Y dicho esto, 22 minutos, vamos a dejarlo por aquí. Si quieres que haga una segunda parte de este vídeo, déjamelo aquí en comentarios, porque se me están haciendo larguitos estos vídeos y bueno, tampoco sé muy bien si es algo que os sirve o ya se vuelve contraproducente aquí en YouTube. Así que bueno, dejadme por aquí en comentarios si queréis que haga la continuación de esto. Nos quería ver, si no me equivoco, el tema de la comunicación clara en clase de posturas. Podemos hacer la parte 2 hablando de la comunicación clara. Tengo varios puntos aquí que podemos tocar y explicar. Así que, si quieres, dímelo en comentarios, ¿vale? Dime que quieres hacer la parte 2 y lo hacemos, ¿vale? Os tendré en cuenta. Si es que sí, en estos días pues lo iremos, en esta semana que entra, supongo que lo iré teniendo en cuenta y lo grabaré, o ya para la siguiente. Dicho esto, familia, espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo.